Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy hablaremos sobre el rol de la interacción sistema ocupante y su consideración en la gestión de energía en edificaciones. Tenemos como expositor al ingeniero Miguel Chen. El doctor Miguel Alejandro Chen Austin es un destacado investigador y educador, actualmente desempeñando el rol de profesor de energía y mecánica en la Universidad Tecnológica de Panamá, dentro de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Su trayectoria académica incluye la obtención de un doctorado en mecánica por la Universidad de Burdeos en Francia en 2018, donde se especializó en energía en edificios con un enfoque en el análisis experimental y modelado de interacción de ventilación natural. Su formación como ingeniero electromecánico de la UTP, complementada con una maestría en ciencia y tecnología especializándose en energía energética y mecánica en la ENSAM de Burdeos, le proporciona una perspectiva única y multidisciplinaria sobre los desafíos y oportunidades en el campo de la energía y la mecánica en la construcción sostenible. Además de su labor docente, el Dr. Miguel Chen ha sido investigador principal en diversos proyectos de desarrollo e investigación respaldado por entidades gubernamentales locales. Su compromiso con la investigación se refleja en su participación activa en congresos y actividades internacionales donde promueve la innovación y el desarrollo tecnológico en el ámbito de la energía y la mecánica. Actualmente dirige el Grupo de Investigación, Energía y Confort en Edificios Bioclimáticos, donde lidera investigaciones en física de edificios en climas tropicales. Su compromiso con la excelencia académica y la aplicación práctica de su conocimiento lo convierte en un expositor valioso para el día de hoy. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la introducción, María. Quiero comenzar agradeciéndole a Panama Green Building Council por este espacio para comunicar lo que hemos estado haciendo en materia de edificaciones sostenibles. ¿Me confirman que pueden ver la pantalla? Sí, se puede ver. Gracias. Muy bien, bueno, vamos a ver. Como mencionaba María, actualmente soy el coordinador del Grupo de Investigación Energética y Confort en Edificaciones Bioclimáticas y me gustaría compartir un poco sobre este grupo antes de comenzar. Nosotros ya tenemos unos 5 años, fue creado el 26 de marzo de 2019 y es de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Pero a lo largo de estos 5 años hemos podido colaborar tanto con otras facultades dentro de la universidad como con otras instituciones como lo son la Universidad de la Calabria, la Universidad de Burdeos y el ITSE. Y bueno, agradecer también a nuestro principal financiador, que ha sido Senacid, es el SNI, y nuestro administrador principal también, bueno, que ha sido Senacid. Nuestra misión como grupo es capacitar el recurso humano en la generación de conocimiento y soluciones tecnológicas en el ambiente de crisis energética en edificaciones verdes, así como ser reconocido como líder, ¿sí?, en esta formación. Nuestras áreas de interés o líneas de investigación, bueno, aquí tenemos 8 de ellas que van desde el comportamiento del ocupante, ¿verdad? Ver cómo que eso es lo que vamos a hablar hoy, de hecho, el primer punto, cómo ese comportamiento o nuestras preferencias en la búsqueda del confort afectan el consumo energético, ¿sí? Nos enfocamos también en verificar normas y regulaciones, arquitectura bioclimática, biomímesis, que es más bien aprender un poquito de la naturaleza y traducir cómo ella se ha adaptado y traerlo entonces al contexto de las edificaciones, principalmente en clima tropical. Control de confort interior y exterior, modelado energético, pruebas experimentales y ejercicios cognitivos. Y hasta el momento, dentro de estos 5 años, nos hemos enfocado más hacia una metodología de simulación computacional. Aquí les puedo mostrar unos ejemplos y pueden ver el modelo de un recorte del casco antiguo, ¿verdad?, donde está la Plaza Herrera y todo lo demás. Esto se ha estudiado para ver cómo está el efecto de la isla de calor
en el caso antiguo, ¿no? Entonces, esto se ha estudiado muy detalladamente con varios software de simulación, así como también el efecto, por ejemplo, que tiene arborizar eh, en el consumo energético. Aquí pueden ver algunos ejemplos, ¿verdad? Que pues no es colocar árboles por colocar árboles, sino que los árboles los podemos colocar en una posición, una ubicación estratégica que tiene el mayor efecto. También se ha estudiado nuevamente, por ejemplo, a escala de urbanización o a escala de vecindario, como lo pueden observar, para ver los efectos. Y este caso específico corresponde a la línea o el área de interés de biomimética, biomimesis, en donde nuevamente tenemos el recorte de caja antiguo, pero se aplican estrategias pasivas en la parte de los techos de los edificios, como pueden ver, que tenemos las franjas amarillas y blancas. En este caso, pues se adopta, digamos, esto, los colores de la piel de la cebra, ¿no? Que técnicamente pues permiten hacer un efecto convectivo intercalado, ¿no? Y de esta manera pues enfriar, promover el enfriamiento pasivo. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, durante estos 5 años nuestra metodología tal vez pues no nos conocen como grupo de investigación, porque más bien nuestra metodología ha sido eh, desde el punto de vista científico, en donde nos enfocamos en difundir lo que hacemos a través de congresos nacionales e internacionales de ciencia, pero también, o tal vez en mayor medida, las publicaciones científicas, ¿no? Pero básicamente lo que hemos hecho pues, son las evaluaciones de las diferentes estrategias que podemos encontrar para aumentar o para buscar la sostenibilidad en Panamá, utilizando las normas, claro, siempre teniéndola de la mano, y bueno, presentar nuestros resultados y someterlos a evaluación en estos congresos o revistas científicas. Y bueno, entonces ya para el día de hoy, vamos a comenzar con una introducción acerca del tema. Vamos a ver entonces un poquito más en detalle qué es eso de la interacción sistema-ocupante. Vamos a ver algo sobre su caracterización a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, por ejemplo, y qué se ha hecho en Panamá. Y cómo nosotros podemos entonces evidenciar o usar la interacción esta en el rol de la gestión de energía. ¿Sí? Muy bien. Eh, Como introducción, pues, es la importancia de las edificaciones, que básicamente se consideran como el consumidor final, en este caso, pues, en el contexto de esta presentación. Y bueno, todos sabemos, todos estamos bastante familiarizados con las proyecciones que tenemos en los siguientes 40 años, 50 años, perdón, 40 años a 2050, ¿verdad? Por los diferentes organismos internacionales, en donde pues la mayoría de las personas vivirán en urbanizaciones, cada vez más del 70%, y pues actualmente en un rango pues consumen ahorita mismo las edificaciones un 40% de energía final, ¿verdad? Y eso se traduce o equivale a un 33% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y como les mencionaba, casi el 70% ya al 2040 pues vivirá en ciudades, lo cual requiere de unos esfuerzos enormes y eso lo han estado haciendo las comunidades europeas e internacionales. Y bueno, Panamá no se puede quedar atrás, aunque pues todavía seguimos estando bastante, digamos, jóvenes en el sentido de las normativas y reglamentos en este sentido. Entonces, para darle un poquito más de contexto, ¿a qué nos referimos con eso de la energía consumidor final? Pues aquí se presenta un esquema desde la generación de la energía que nosotros consumimos, independientemente de cuál sea la fuente, ¿verdad? Si es solar, si es gasolina o petróleo y demás, hasta el cliente residencial. Entonces, venimos desde la central generadora, eh, donde entra, digamos, o se utiliza lo que conocemos como la energía primaria, que puede ser la biomasa, el gas natural, o puede ser el viento, el sol, las mareas, la hidroeléctrica o la geotérmica, ¿verdad? Todas estas formas de energía primaria se transforman en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica, pues, a través de un sistema de cableado se lleva hacia nosotros el cliente residencial o el consumidor final, que puede ser
industria, transporte, industrias menores, ¿no? Transportes eh, y los servicios. Entonces es aquí donde nos vamos a enfocar y cómo la interacción del sistema ocupante eh, puede afectar en la demanda de esta distribución de energía, ¿no? Y la demanda también de la energía primaria. Entonces, este consumidor final que les hablaba, pues este cliente final, eh, podemos dividirlo en diferentes tipos. Específicamente desde el punto de vista de las edificaciones, la tipología puede relacionarse con respecto a qué se hace dentro de esa edificación, ¿sí? La actividad, ¿no? Y podemos decir, bueno, tenemos residencial, oficinas, hospitales, centros educativos, centros comerciales, que bueno, dependiendo de la norma o de la clasificación, todas estas que están acá, las cuatro estas, se pueden representar como si fuesen algo comercial, tipo comercial. Y la residencial, pues, se subdivide en casas y apartamentos. Y como les mencionaba, la diferencia, tal vez más notable entre ellas, no es específicamente, no es tanto cómo está construida la infraestructura, sino más bien qué sucede dentro de ellas, cuál es el comportamiento del ocupante y qué se hace con la energía que está demandando esa edificación. ¿Sí? Ahora bien, la interacción sistema-ocupante. ¿Qué es la interacción sistema-ocupante? Bueno, primero tenemos que hablar del comportamiento del ocupante, ¿sí? Que tal vez podemos pensarlo como más un aspecto social, ¿verdad? Sí, sin embargo, um, no es tanto el aspecto social o psicológico que nos referimos nosotros en este caso, sino más bien es las acciones o el uso del espacio o ese uso de los sistemas de las personas que ocupan una zona, un espacio, impactan, digamos, esas acciones impactan en el confort y eventualmente en el consumo eléctrico, de gas, entre otros, de esa edificación, ¿no? Entonces nosotros, en la búsqueda de nuestro confort, ya sea térmico, ya sea lumínico, ¿verdad? Ya sea visual, vamos a tener que interactuar con las ventanas, con las cortinas, con los abanicos, etcétera, con las luces, ¿no? Entonces, específicamente, esa interacción entre el ocupante o la persona y estos sistemas, vamos a llamarle en general sistemas, es lo que nosotros conocemos como la interacción sistema-ocupante y esta interrogante pues, de comportamiento del ocupante. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos fomentan a nosotros más en detalle a interactuar con estos sistemas? Más en detalle con respecto al confort, pues, como les mencioné, el confort del humano, pues, depende de muchas cosas. El confort más estudiado, cuando se hablan de las edificaciones y se hacen los análisis energéticos y demás, que más se enfocan es el confort térmico, ¿no? Que normalmente depende de la temperatura y la humedad. Pero también depende de cómo nosotros estemos vestidos, qué actividad estemos realizando y la velocidad, digamos, las corrientes de aire que podemos tener en ese lugar, que todas son importantes, ¿no? Um, Sin embargo, eh, podemos tener otro tipo de confort, como les mencioné, el lumínico, el visual, entre otros. Y en esos casos nosotros vamos a poder identificar qué cosas motivan al ocupante a interactuar con estos sistemas para buscar el confort. Por ejemplo, tenemos impulsores, que pueden ser el tiempo, ¿verdad? Tenemos una reunión como la de este momento y quiero, por ejemplo, refrescar o acondicionar esta zona, ¿verdad? Para yo sentirme cómodo mientras estoy dictando, digamos, estoy conversando con ustedes y pues no tengo mucho tiempo y lo que hago es encender el aire acondicionado y colocarlo a una temperatura adecuada, ¿no? El ambiente, por ejemplo, donde estemos, tal vez es muy ruidoso, ¿verdad? Entonces eso me lleva a cerrar las ventanas, ¿sí? Eh, y también, muy importante, la calidad del aire interior, que nosotros podemos tener en las edificaciones diferentes fuentes de contaminantes, no solamente el CO2 que nosotros producimos, sino también um, otros gases que pueden aparecer por los muebles y demás.
tenemos necesidades, ¿verdad? Tal vez factores económicos que no nos permiten tener un aire acondicionado, y pues eso pues es otra motivación, ¿no? En fin, entonces aquí hay una representación de los factores que afectan esta interacción. Y bien, ¿qué nosotros podemos definir en base a la literatura científica internacional? am, que hay muchos factores determinantes del uso de energía en una edificación, que aparte de considerar el rendimiento del edificio, que depende de las condiciones meteorológicas, la envolvente, los materiales y los sistemas, la eficiencia de esos sistemas, tenemos también lo que lleva a que ese edificio consuma, que es más bien es la actividad que se realiza del ocupante, el diseño interior posiblemente, no hay mucha iluminación natural, así que tenemos que el diseño de iluminación y la operación y el mantenimiento de ese edificio. Y de hecho, pues la literatura científica indica que el comportamiento del ocupante es un factor determinante. ¿Por qué? Porque se han hecho muchos estudios en donde edificios nuevos, ¿verdad? Que son proyectados que tienen que o van a consumir cierto nivel de energía, pues cuando son ocupados, resulta que la diferencia en lo que se proyectó a lo que realmente está consumiendo, se han encontrado rangos de 50% de diferencia. ¿Sí? Y todo es atribuido a cómo se comporta la persona que está ocupando ese edificio. ¿Sí? Entonces, eh, depende, ¿verdad? Depende mucho de cómo se comporte para ver entonces cuánto afecta. ¿Sí? Y son rangos bastante alarmantes, ¿verdad? Así que pues, por ejemplo, en Latinoamérica, a pesar de que son rangos bastante alarmantes que de diferencia que podemos encontrar de esa influencia de nuestro comportamiento, en Latinoamérica se hizo un estudio en 2020 para ver cómo andaba el interés en este tipo de temas. Y pues se observó que solamente tenemos, por ejemplo, aquí pueden verlo, un 22% en publicaciones científicas asociadas a este, este tema, ¿no? Y siendo Brasil el que está a la vanguardia, digamos. Entonces, ¿qué pasa en Panamá? ¿Okay? En Panamá, para darles una visión general, aquí presento una cronología que de hecho, desde que hemos podido encontrar en la literatura, comenzamos un poco tarde, eh, pero empezamos en el 2010, ¿verdad? Con los estudios del arquitecto Olga Yuil de maestría, en donde realiza por primera vez según hasta nuestro conocimiento, realiza por primera vez un estudio a través de encuestas y mediciones en apartamentos y casas, ¿verdad? Luego de eso, y bueno, determina que el mayor factor en este caso para nosotros el clima tropical, evidentemente, es el consumo por aire acondicionado, incluso en residencias. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí era un factor determinante. ¿Sí? Eh, Luego, en 2015, se presenta un trabajo que también hace una caracterización de nuestro comportamiento por parte de la Tecnología y el PNUD, reportado en el Plan Energético Nacional. Así que vamos a ver un poco ahorita los, los resultados o los valores. Y luego, que tenemos conocimiento, en 2019, entra, digamos, nace nuestro grupo de investigación y empezamos, digamos, a profundizar más en ese estudio del comportamiento de los ocupante. Dado que ahorita mismo Panamá, la matriz energética está básicamente, bueno, vamos a ver más adelante, está básicamente, perdón, la parte de las residencias y demás ocupa un porcentaje bien alto, ¿verdad? De la matriz energética de consumo como consumidor final, por lo cual, si queremos nosotros reducir nuestra huella de carbono, reducir nuestro consumo energético, pues actuar sobre las edificaciones que ya existen puede ser una clave, ¿verdad? Una clave para esto. Entonces, eh, um, bueno, nuestros esfuerzos, pues conseguir financiamiento para poder empezar a trabajar esto de lleno, eh, empieza con simulaciones dinámicas por computadora, como les mencionaba. Cae la pandemia, nuestro trabajo se ralentiza un poco. Sin embargo, en 2022
podemos conseguir, digamos, podemos fortalecer nuestro trabajo con ayuda de la Universidad Italiana, esta Universidad de Calabria, para llevar, digamos, para llevar a estudios experimentales, ya no tanto de simulación computacional, de este tema del comportamiento grupal. Y resulta pues que, bueno, este año pretendemos entonces intentar caracterizar o terminar esa caracterización del comportamiento del ocupante para entonces decidir o proponer cuáles son las mejores soluciones para los, los edificios existentes. Entonces, hablando de estos edificios existentes, ¿verdad? Esa caracterización de edificios existentes, eh, tenemos que empezar por los datos que ya Panamá tiene. ¿Sí? ¿Me avisan si me escuchan bien? Ok. Sí, entonces, como les mencionaba, la Secretaría Nacional de Energía, a través del Plan Energético Nacional, permitió, digamos, recopiló muchos datos en conjunto con el INEC. Y aquí se presentan esos datos del sector residencial, público e industrial. Entonces podemos ver que si bien es cierto, el consumo o el uso de aire acondicionado tiene un alto porcentaje de consumo o de uso, la refrigeradora, el uso de las refrigeradoras, tiene una cantidad similar, ¿no? Sin embargo, pues, a pesar de que la refrigeradora tiene un consumo bastante significativo en las residencias, digamos que su consumo, pues, no se puede controlar tanto porque ellas están conectadas durante todo el día. Lo que sí podemos controlar es como cuántas veces se abre y se cierra el día. Sin embargo, pues, eh, solamente todo lo que, digamos, la parte que nosotros podemos controlar, que sería básicamente todo esto que está acá, corresponde a al menos, digamos, un 74%, eh, un 74%, digamos que es la mayoría, ¿no? Lo que nosotros hacemos dentro de esa residencia. Básicamente corresponde al 74%. ¿Sí? En el sector público, por ejemplo, en las oficinas, pueden ver también que si bien es cierto, el aire acondicionado tiene un 42%, pues todo lo demás, todo lo que nosotros podemos, sí, muchas veces en las oficinas, edificios de oficinas, no podemos controlar la temperatura de los aires acondicionados, ¿verdad? Entonces nosotros sí podemos actuar sobre lo demás. Como pueden ver, pues también tiene una parte importante. Y en el sector industrial, por otro lado, o por el contrario, la refrigeración no es, eh, digamos, el mayor problema, ¿no? Ok. Em, nosotros, para intentar tener datos más actuales, dado que estos datos son de 2011, hicimos un estudio aplicando las encuestas de la arquitecta Olga, ¿verdad?, a residencias entre 2020 y 2022, y encontramos situaciones similares, en donde pueden observar que la refrigeradora pues, tiene un porcentaje similar, pero ahora sí está dividido entre qué pasa durante los días de semana y qué pasa durante el fin de semana. Digamos que es algo más detallado, o con más detalle, ¿verdad? Para poder segregar exactamente, entender qué pasa con nuestras edificaciones. Y aquí correspondería, sacando la refrigeradora, correspondería a al menos un 70%, lo cual eh, tenemos resultados similares. ¿Sí? Entonces, ya entendiendo un poquito la importancia que tiene lo que nosotros hacemos y cómo nos comportamos, ¿verdad? Nosotros hicimos otro estudio en donde intentábamos relacionar ese comportamiento con una casa real, digamos, con una edificación real, utilizando las facturas eléctricas, ¿sí? Y esto lo hicimos más bien porque muchos estudios que vemos a nivel internacional utilizan los estándares ASHRAE, entre otros, para estimar un consumo base de las edificaciones. Entonces, con eso nos encontramos, de hecho, como pueden observar, aquí la factura eléctrica de una casa eh, y el análisis que hicimos con las encuestas. Y pueden ver la gran diferencia que nosotros tenemos entre utilizar lo que dicen los estándares a lo que, digamos, realmente consume una casa. De hecho, pueden verificar
que si asumimos el comportamiento que la ASHRAE 90.1 nos dice que debemos considerar, incurrimos en un 64% casi de error, de sobreestimación del consumo, ¿verdad? Entonces, esto nuevamente evidencia la importancia sí, la importancia de caracterizar lo que nosotros tenemos aquí en Panamá y no tanto, pues, eh, tomar lo que otros países han hecho, porque cada uno tiene su propio contexto. Esa es la importancia aquí, ¿ok? Ahora bien, ya que entendemos cuál es esa caracterización, cómo la importancia que tiene lo que nosotros tenemos, nuestro comportamiento, nuestras preferencias, vamos a ver entonces cuál sería el rol que tenemos en la gestión de energía. Y un momentito que para defender la luz. Disculpen. Ok. Entonces, nuestro rol, ¿verdad? En la gestión de energía de una edificación. Básicamente podemos nosotros subdividir nuestro rol en tres, o el rol que tenemos en la gestión en tres. La primera sería desde medidas de ahorro, ¿ok? Son medidas en donde pues no atacan específicamente o directamente a la eficiencia energética del edificio, sino más bien a reducir el consumo, que sería el ahorro, ¿no? Nosotros podemos, evidentemente, reducir el consumo a través de aumentar la eficiencia de nuestros dispositivos, pero si yo dejo de utilizarlos, si apago las luces, cuando no las uso y todo lo demás, eso también permite reducir el consumo y eso se conoce como medida de ahorro, que en efecto pues más relacionados con nuestros hábitos. Entonces, solamente a modo de evidencia, de resaltar la importancia de las medidas de ahorro del ocupante, pues les presento unos resultados de un estudio que se hizo en una urbanización de 34 casas en Chitré, Herrera. Nuevamente se aplicaron las encuestas anteriormente mencionadas y al hacer un análisis de sensibilidad, ¿verdad? Vamos a decirlo así, que intenta relacionar o verificar la importancia de cada variable dentro de una edificación. Por ejemplo, aquí tenemos el uso, el horario de aire acondicionado, las horas que se usa el aire acondicionado, pero también en qué momento, si en el día o en la noche. Tenemos la temperatura a la que se coloca el aire acondicionado, tenemos, por ejemplo, la estructura de las paredes, el material, y tenemos el perfil de ocupación. Y pueden observar que estas barras lo que muestran es la importancia de cada uno, ¿sí? Y cómo afecta el consumo. Entonces pueden observar que si bien es cierto, sí importa cuántas horas utilicemos el aire acondicionado y sí importa a qué temperatura lo coloquemos, el perfil de ocupación que está relacionado con el uso de los equipos, el uso cuando me refiero a equipos son las luminarias, los electrodomésticos y demás, es el componente o el aspecto con mayor importancia, ¿sí? Recordemos que eh, todo lo que tiene que ver con equipos equivale casi a un 70% y el aire acondicionado en edificios pues solamente equivale a un 10% de ese 70%. Entonces, el comportamiento del ocupante, con este estudio se identificó pues que si nosotros cambiábamos nuestros hábitos, pudiésemos alcanzar ahorros o de reducción de consumo de hasta el 60%, ¿verdad? Sin embargo, um, el cambio de nuestros hábitos pues depende mucho de cómo sea nuestro confort, ¿verdad? Entonces, desde otro punto, ya digamos relacionado con el ahorro, sería la gestión de la energía, pero desde el punto de vista de la inclusión de sistemas automáticos. ¿Por qué? ¿Por qué sistemas automáticos? Básicamente estos sistemas automáticos están relacionados con colocar controles, ¿verdad? Que, por ejemplo, automáticamente activen y desactiven el aire acondicionado, abrir las ventanas, cerrar las ventanas, abrir las cortinas y cerrar las cortinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto sería digamos, un punto bastante útil, porque con la tecnología que tenemos actualmente nosotros podemos tener controles que puedan aprender las preferencias y nuestro comportamiento, ¿verdad? A sabiendas de que ya sabe cómo
nos gusta estar, cuál es nuestro nivel de comodidad que necesitamos, ¿no? Entonces, en la búsqueda de este nivel de comodidad, nosotros vamos a intentar, con ensayo y error, abrir, cerrar las ventanas, encender el aire acondicionado y demás. Eh, pero si utilizamos sistemas automáticos, podemos alcanzar el mismo nivel de confort, tal vez a través de un camino que consuma la menor cantidad de energía, ¿no? Y en este sentido, pues, el rol del ocupante influye bastante, ¿no? Entonces, se hicieron, de las encuestas, pues, se identificó, como pueden observar, que el confort de muchas personas, o sea, no hay una tendencia tan clara en viviendas con aire acondicionado y viviendas sin aire acondicionado, claro. Las viviendas con aire acondicionado se sienten mejor cuando tienen el aire acondicionado encendido, perdón, y las viviendas sin aire acondicionado pues utilizan las ventanas y los abanicos. Pero al tener una preferencia, por ejemplo, una sensación térmica tan variable, entonces, ¿cómo nosotros hacemos para poder usar sistemas automáticos para que nos van a brindar ese camino? Entonces, en este caso tenemos que volver a entender el concepto de en qué se basa el confort humano, ¿sí? Y como pueden ver la alta variabilidad, nosotros podemos concluir que, como lo dice también la literatura, que el confort humano es algo más bien de cada uno, depende de cada uno, ¿no? Y al depender de cada uno, también lo que estemos haciendo, qué ropa tengamos puesta y demás, eso crea, digamos, una especie de lo que conocemos como estocasticidad, que ya caemos en un tema de la probabilidad, ¿ok? Por ejemplo, tenemos una zona a 24 grados y es más probable que un hombre se sienta más en confort más rápido que una mujer, ¿verdad? En ese sentido hablamos de probabilidad. Pero eso no solamente depende de la temperatura, depende del confort del ruido, por ejemplo, de los contaminantes y demás, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos al confort o esa búsqueda de confort como algo probabilístico en lugar de algo determinístico, ¿no? Que siempre es 24 grados, siempre es durante la noche y demás, y lo tratamos como algo probabilístico. De hecho, nosotros hicimos un estudio en donde intentamos comparar eso, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros hacemos eh, comparar el comportamiento del ocupante determinístico, que a la misma hora, todos los días, hace lo mismo? O bien basar sus decisiones en una probabilidad, ¿sí? Tomando la literatura como ejemplo, entonces lo que hicimos fue que el encendido del aire acondicionado, de las ventanas y demás, ahora sea determinado por un sistema de control inteligente, ¿sí? Y con eso nosotros pueden observar que se consiguió un 18% menos en el consumo para lograr las mismas condiciones de confort, que si usáramos, por ejemplo, esas consideraciones determinísticas, ¿no? Que es en el mismo momento, la misma temperatura, siempre. ¿Ok? Y entonces de allí viene ese, 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 eso interesante, pues, que está asociado a los sistemas automáticos. Por último, tenemos la gestión desde el punto de vista del diseño y la renovación, ¿no? Que ya no tanto con las edificaciones existentes, sino también con edificaciones nuevas, ¿verdad? En el sentido de coger mejores equipos, mejores electrodomésticos, mejorar la envolvente, educar, concientizar, ¿verdad? Y usar unas técnicas pasivas de diseño, por ejemplo, como la bioclimática, la energía neta cero o el carbono neto cero, ¿sí? Entonces, nosotros, y lo que dice la literatura es más bien que si tú deseas usar este enfoque de diseño y renovación para aumentar eficiencia, se recomienda hacer una verificación, ¿ok? Antes de implementarlo. No voy a hacer esa mejora, no voy a cambiar mis equipos, eh, mis electrodomésticos, mis aires acondicionados, hasta que es mejor verificar que en efecto, a la larga, digamos, va a tener un efecto beneficioso tanto en inversión económica como en el consumo. Entonces,
Para eso la literatura propone diferentes caminos, que es básicamente el que nosotros hemos seguido hasta el momento para intentar proponer unas mejores prácticas, ¿no? Y para eso necesitamos entender cómo funciona Panamá, cómo funciona el panameño, el comportamiento del ocupante, cómo se comporta, ¿no? Porque el problema es, tenemos muchas edificaciones, muchas personas, y si nos basamos en que todo el comportamiento depende las probabilidades son diferentes para cada persona, va a ser una cantidad, o sea, un tiempo muy grande que vamos a tener que pasar para identificar eso. Así que pues, si nosotros logramos hacer esa línea base, definir ese comportamiento, pues pudiésemos generalizar. Y en este caso, pues, pudiésemos definir las mejores técnicas que aplican para la mayoría de las personas, la mayoría de los edificios, permitiendo reducir de manera significativa, ¿no? Aquí les muestro un ejemplo que estamos actualmente trabajando, um, estudiando casas, apartamentos, oficinas, eh, analizando el costo, analizando también el consumo y, y sin dejar de lado la calidad del aire y el confort, ¿verdad? Para eso. Entonces, digamos, cuando hablamos de estrategias de renovación, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Verdad? Y con eso nos estamos refiriendo, por ejemplo, a cuánto me costaría o qué tanto efecto tendría cambiar las ventanas, ¿sí? Las luminarias, entre otros, ¿sí? Y bueno, aquí se hizo un estudio de un edificio ficticio en donde, bueno, resultados interesantes, en donde evidentemente las mejores opciones eran cuando la edificación no tenía aire acondicionado, ¿verdad? Sin embargo, diseñar o construir una edificación que no tiene aire acondicionado incurre en una edificación más costosa inicialmente. En fin, son cosas que podemos hablar en otro momento, pero eh, más bien en este caso, pues las variables más críticas que se encontraron para Panamá era el tamaño de las ventanas, la, 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 el momento de uso del aire acondicionado y a qué temperatura se coloca, ¿sí? De manera general, entre más grandes tienes las ventanas de tu edificio de casa, se recomendaba una temperatura de 27 grados, una temperatura más alta, más elevada, ¿no? Porque hay una mayor entrada de calor. Y si, entre más pequeñas eran tus ventanas, por ejemplo, se recomendaban una temperatura más, que se puede usar una temperatura más baja. Sin embargo, eh, lo más crítico o lo más difícil era respecto a la parte de los electrodomésticos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, Panamá tiene una tendencia actual, se lo voy a mostrar. Panamá tiene una tendencia actual de que usamos los aire acondicionados mayormente durante la noche en las residencias y en las oficinas durante el día. Entonces, bueno, el consumo durante la noche no es tan alto como durante el día, ¿no? Como tal vez ya pueden intuir. Se hizo otro estudio, disculpen, en donde se compararon paredes de bambú. Tal vez esto es un material más sostenible y demás, y se compararon con materiales convencionales, ¿no? Como concreto y demás. Y bueno, se encontró que sí, el bambú ha mostrado un rendimiento mucho más alto y de hecho, comparado con las reglamentaciones actuales como el RES, el bambú ha demostrado un rendimiento más elevado o mejor. El problema del bambú es que si no se utiliza de la manera correcta en la envolvente y no se le da el mantenimiento correcto, pues las lluvias y la humedad pueden afectarlo considerablemente, ¿sí? Y bueno, podemos decir que nuestros avances con esta caracterización del comportamiento en Panamá, pues hasta el momento eh, tenemos pocas respuestas con realmente lo que estamos esperando, pero podemos concluir, como ejemplo, pueden observar aquí en la mano izquierda, en la mano derecha abajo, cuál es la temperatura que más se utiliza en el aire acondicionado, ¿no? Que está entre los 22 y 24 grados. En verdad, sin embargo, hay personas que todavía siguen poniendo su aire acondicionado entre 17 y 20 grados, ¿no? Y podemos observar que la mayoría, en efecto, de las residencias tienen aire acondicionado con un metraje superior a 150 metros cuadrados, ¿sí? Entonces se les pregunta cosas como, ok,
cómo te sientes, la calidad del aire, cómo es tu confort, am, qué te motiva a abrir las ventanas, ¿verdad? En lugar de usar el aire acondicionado y demás, ¿no? Eh, Cuando tienes aire acondicionado, ¿dónde lo tienes? ¿Verdad? En las recámaras, en la sala y demás. ¿Cuánto tiempo pasas en la ducha? Si tienes agua caliente, si tienes estufa, ¿verdad? Si tienes purificador de aire en la casa, con todo el COVID y todo lo demás. Entonces, bueno, estamos intentando con esto definir esos horarios, ¿verdad? Esos horarios porque eh, vamos a tener unas estimaciones mucho más detalladas, mucho más profundas de lo que actualmente tenemos con el Plan Energético Nacional. Sí, y bueno, esa es la idea de todo esto. eh, ¿Sí? Y bueno, para terminar, la concientización es crítica, ¿verdad? Eso es lo que puedo resaltar hasta el momento en donde, si bien es cierto, pues la Secretaría Nacional de Energía ha recomendado pues no dejen sus dispositivos conectados, ¿verdad? Para que no les robe electricidad, pero va un poquito más allá, ¿no? Entonces, estas recomendaciones que van más allá, pues no son simples, necesitan bastante estudio y por eso todo lo que estamos haciendo. Um, eh, y para poder hacer esas recomendaciones, ¿verdad? No podemos basarnos en unas cuantas personas, ¿verdad? Unos cuantos edificios, porque queremos llegar, digamos, poder cubrir la necesidad más probable o la mayor cantidad de personas eh, y decir, bueno, la verdad, los estándares no son suficientes, sino que nosotros debemos formalizar un método para determinar el comportamiento y cuáles son esas mejoras, recomendaciones que tenemos para intentar generalizar, ¿no? Y en efecto, pues les recuerdo que en este caso, um, eh, todo, toda, todas las evaluaciones que ustedes pueden encontrar de otros países son realizadas en este contexto del país, ¿verdad? Y a pesar de que tienen climas similares como Singapur, entre otros, las normativas y todo lo demás están definidas con respecto a su contexto. Que a pesar de que nosotros tenemos el mismo clima, pues tenemos un contexto diferente. Eh, y en ese sentido se debe realizar las recomendaciones y las normativas. ¿Okay? Lo anterior entonces permitiría llegar al punto de políticas públicas, tanto en edificios existentes como nuevas edificaciones. Entonces, bueno, yo les pido que nos apoyen a seguir con este inventario, a tener ese inventario. Eh, Incluso creo que el Panama Building Council hace unos años también empezó con su inventario, ¿verdad? Así que bueno, les agradezco la atención y estoy abierto a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo y por sus conocimientos. No sé si algún participante tiene alguna pregunta o si no, procedemos con las preguntas que teníamos organizadas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Espero que esté bien. Le habla Dui. Buenas noches. Doctor, una Buenas consulta. noches. Cuando habló de la tendencia del benchmark del comportamiento acerca del comportamiento de los ocupantes, pues, pero dando una tendencia como media, ¿cómo se logra eso? O sea, esa tendencia, o sea, realmente o sea, es una idea muy buena debido a que estandariza ya cierto tipo de comportamiento como una media, pero ¿cómo se llega allá? ¿Qué se hace para eso? Sí, bueno, gracias por tu pregunta, Dubín. Sí, la literatura existente científica recomienda, ¿verdad? Digamos, ha atacado este problema, ¿verdad? A través de encuestas. Porque eh, si bien es cierto, estamos tratando con temas técnicos, pero las decisiones de los ocupantes es más bien un tema social, ¿no? Entonces, las encuestas ha sido una del método más robusto, tal vez, que se ha determinado hasta el momento para encontrar ese punto de referencia, ¿sí? Eh,
Eso es lo que te puedo decir. Entonces, cuando uno ya tiene ese punto de referencia definido, digamos, un preliminar, lo que se ha hecho es que se lleva a la práctica, ya sea a través de simuladores, como lo hemos hecho nosotros, o bien a través de aplicar esto en viviendas reales, ¿no? Con personas que se sometan a este tipo de investigaciones en una edificación ya, muy bien equipada, con sensores, con mediciones y todo lo demás, para verificar que en efecto esas propuestas generalizadas eh, están funcionando. Entonces, hasta el momento este ha sido el enfoque que se ha encontrado, que hemos encontrado en la literatura para otros países. Nos pregunta el señor Camilo Santos que qué aparatos de medición eléctrica o calidad de aire se han identificado. Sí, nosotros, um, no me equivoco, ya tenemos unos 3 medidores de consumo, de calidad de energía, perdón. Hemos utilizado el Eniscope y el Emporia, ¿verdad? Si no me equivoco. Um, que permiten, más allá de medir el consumo, también permiten medir factor de potencia y todo lo demás, ¿verdad? Eso por un lado, la parte energética. Con la parte de calidad del aire, pues hemos utilizado, estamos utilizando actualmente el de la marca Caiterra, el Senset, que es la marca Caiterra, que mide componentes volátiles orgánicos y CO2 y material particulado en interiores, básicamente. También tenemos instrumentos que miden el formaldehído, que miden el radón, ¿verdad? Que son, no tenemos todavía de benceno. Y bueno, estamos identificando otro que la ASHRAE ha reconocido como número uno de ellos, que es el de la empresa Attune. Estamos en contacto actualmente con ellos para ver cómo podemos hacer para colaborar. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los ocupantes para mantener condiciones de confort en edificaciones y cómo se pueden abordar desde la perspectiva de gestión energética? Bueno, los principales... ¿puedes repetir la pregunta? Disculpa. La primera parte. Los principales desafíos que enfrentan los ocupantes para mantener Sí, condiciones de confort en edificaciones. sí. Bueno, yo diría en este caso, pues, el conocimiento. Yo diría que se pudiese reducir al conocimiento que tiene el ocupante como desafío principal en la búsqueda de su confort. Porque él tiene varias opciones para la búsqueda del confort, ¿no? Eh, durante la noche, por ejemplo, o durante el día, en lugar de, por ejemplo, si te doy un fin de semana y quiero estar en confort, um, pues en lugar de tal vez ponerme un abrigo, medias, pantalón largo y todo lo demás, que tengo alfombra en la casa y todo lo demás, bueno, evidentemente me va a llevar a tender a encender el aire acondicionado porque tengo digamos, una ropa bastante heavy, bastante pesada, ¿no? Pero por el contrario, pudiésemos tener el mismo nivel de confort si abrimos las ventanas, tenemos ventiladores y tenemos una ropa ligera, ¿no? Que de hecho, vestirse acorde al clima es una de las mejores recomendaciones que pudiésemos dar, ¿no? Y ese pienso que sería el mayor desafío, porque cómo logro alcanzar ese confort a través de tomando decisiones que, eh, digamos que no lleguen a aumentar tanto el consumo eléctrico, ¿no? Y ahora que pues se redujo el subsidio o se quitó el subsidio por completo de la luz eléctrica, ¿verdad? Y eso también aplica para el agua y para los otros. Eso es lo que diría. Bueno, no sé si algún otro participante tiene una pregunta o si no, para ya ir concluyendo. Bueno, agradecerles a todos por participar. Aquí hay otra. Dice, al referirse que las preferencias
de las personas es un tema social, las encuestas se han sectorizado. Por ejemplo, valdría la pena comparar los resultados de comportamiento en áreas como Betania, San Miguelito o Costa del Este. Bueno, evidentemente sí valdría la pena. Bueno, no sé si es evidente, pero sí valdría la pena porque hemos identificado que no podemos definir, hasta el momento que hemos debido, hay demasiada variabilidad. La variabilidad es alta en cuanto a las preferencias. En el sentido de que sería una mejor opción, tal vez un mejor enfoque, definir las preferencias o definir las recomendaciones en base a el tamaño de la casa o el tamaño de la edificación y qué sistemas tiene disponibles. Porque evidentemente no se puede recomendar lo mismo a una edificación que no tiene aire acondicionado que con uno que tiene aire acondicionado, ¿no? Entonces, se ha segregado o se ha, digamos, granularizado hasta este punto. No tanto si estás cerca de la costa o si estás más lejos de la costa o si vives en el piso bastante alto, ¿no? No se ha llegado a ese punto. Sin embargo, si ustedes entran a este código QR, por el momento lo que hemos hecho es que, no sé si se puede apreciar, si ustedes entran a este QR, lo va a llevar a esta encuesta, en donde ustedes pueden entonces llenar según su provincia. ¿Sí? Nos faltan algunas, pero aquí pueden observar que queremos llegar a nivel nacional, ¿verdad? No solamente porque las recomendaciones que damos aquí en Panamá no van a ser iguales, no van a servir, digamos, posiblemente en el Valle, en Boquete, en Santa María, por ejemplo, ¿verdad? En Panamá Oeste. ¿Sí? Bueno, para ir finalizando, quiero aprovechar a compartirles nuestros próximos eventos para que puedan estar pendientes y no perderse nuestro próximo COVID Talk, por ejemplo, y también que vamos a tener en el mes de mayo un curso de preparación para el examen de certificación LEED. Bueno, a ver, bueno, no sé si ya les aparece porque... Sí, ya sale en la pantalla. Ok. Entonces, tenemos el... Tenemos el curso de preparación para el examen de acreditación LEED los días 18 y 25 de mayo en las instalaciones de Green Plaza Costa del Este. Y tenemos nuestro próximo capítulo con el arquitecto Luis Carlos Herrera Sosa, director general de ITMOS, el día 23 de mayo. Así que los esperamos. Cualquier información, estamos a su completa disposición. Y les deseo una excelente noche y agradecerles nuevamente por participar el día de hoy. Muchas gracias a Muchas todos. gracias, Miguel. Excelente participación. Muchas gracias. A la Gracias orden. a todos.